Bendito Dios, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tomen asiento, hermano. Amén. Entonces, hemos estado viendo, ¿no?, esta primera carta del apóstol Juan y semana tras semana hemos estado viendo cómo el apóstol Juan nos ha estado hablando y tocando ciertos temas, ¿no? Y vamos a hacer un breve repaso de los temas, nada más de que Juan nos está hablando, ¿no? Él dice, o él ya nos ha hablado de lo que ha visto, ¿no? Perdón, hermano. Él ya ha hablado de lo que nos ha visto. Después también nos ha hablado de la comunión fraternal, de que debemos andar en luz, de que no debemos alejarnos de las tinieblas. Nos habla también, ¿no?, de no amar al mundo. Nos habla también del peligro de los falsos hermanos, de los anticristos, como también él decía. Nos habla de que tenemos que tener el Espíritu de Dios, de que el que practica el pecado no es de Cristo, no es de Dios, y el que es de Dios no está en pecado. Y así nos ha ido hablando, ¿no? Pero a partir del capítulo 3 ya introduce un nuevo tema, ¿no? El tema del amor, ¿no? Pero este tema del amor no está alejado de los otros puntos, ¿no?, sino más bien está conectado, ¿no?, conectado con todo lo anterior. El amor de Dios, ¿cómo se refleja ese amor por nosotros en un amor fraternal, ¿no?, pero siempre conectado con los demás, con los temas anteriores, ¿no? Esta carta, ¿no?, en Juan nos introduce, capítulos, y en general toda la carta es conocida como la carta del amor, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema central en sí es el amor, ¿no?, y que está en los capítulos 3 y 4. Y dice que el que es de Dios ama, dice, ¿no? Y dice que debemos amarnos como Él nos amó, ¿no? Y dice que el que ama en verdad es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no? Porque Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, para nosotros poder entender, ¿no?, este versículo 11, ¿no?, nos es necesario haber entendido lo que la semana pasada nuestra hermana Rosario tocó, ¿no?, el versículo 9 y 10, ¿no? Entonces nosotros vamos a retroceder hasta el 9 y el 10 para dar un breve repaso, para poder entender el versículo 11, porque todo esto está conectado, ¿no? Es un solo tema. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 9 y 10 para poder entender el 11. Entonces el versículo 9 dice, ¿no?: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es la relación que hay entre el versículo 9 y 10, ¿no? Porque dice, en el 9 dice, ¿no?, en esto mostró el amor de Dios, y en el 10 dice, en esto consiste el amor, ¿no? En esto mostró el amor de Dios y en esto consiste el amor, ¿no? Hay una relación, ¿no? Entonces el Señor nos dice, ¿no?, amémonos los unos a los otros, pero nos dice también, presten atención, porque en esto muestra el amor y en esto consiste el amor, ¿no? Entonces tenemos primero que contemplar el amor de Dios para entender cómo nosotros tenemos que amarnos, ¿no? Primero tenemos que contemplar el amor de Dios, cómo Él nos amó, para luego tener ese marco referencial
para pues nosotros amar, ¿no? Porque Dios, ¿no? Nos muestra cómo es su amor y cómo es el amor que nosotros tenemos que dar, ¿no? Nosotros solamente vamos a dar una respuesta a ese amor. Entonces el apóstol Juan utiliza estos dos versículos, 9 y 10, pero utiliza la tercera persona en plural porque noten que dice ahí nosotros. Tanto en el 9 como en el 10 dice nosotros, ¿no? Él está escribiendo a la iglesia, él inicia el versículo 11 diciendo amados, o sea, se está refiriendo a sus hijos espirituales, pero cuando él habla del amor de Dios, ¿no? Él se incluye, ¿no? Él se incluye dentro de los receptores del amor de Dios, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Yo cuando estaba viendo esto, me acordaba un texto cuando estaba leyendo el libro de Lucas. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje donde los discípulos y el Señor están rumbo a Samaria o a Jerusalén y tienen que pasar por una aldea samaritana y esta aldea no lo recibe bien, ¿no? Entonces, al no recibirlo bien, Juan y su hermano Jacobo le dicen al Señor, ¿no? Señor, permítenos orar para que caiga fuego, ¿no? Y los queme a todo eso, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dice, ¿no? El mismo Señor Jesús, ¿no? En el Evangelio de Marcos, Él le pone por apellido a estos dos, ¿no? A Juan y a su hermano, Boanerges, que en arameo significa hijos de trueno, hijos de ira, ¿no? Y vemos ahora, ¿no? Tiempo después, cómo a través de esta carta, cómo Dios, ¿no? Ha obrado en el corazón de Juan, ¿no? De ser un hijo de ira, ahora lo vemos a Juan hablando acerca del amor. Y eso nos debe llevar, hermanos, a ver nuestras vidas, ¿no? De cómo Juan, ¿no? Fue un inicio y ahora verlo diferente, ya cambiado, transformado por el amor de Dios, ¿no? Entonces eso debe llevarnos, hermanos, a no sentirnos mal si aún hay cosas en nuestro corazón que aún no es que Dios no haya podido cambiar ni quitar, sino que nosotros a veces no queremos dejar de hacer esas cosas, ¿no? No sé si a usted le está hablando esta carta, pero en lo particular a mí me está tocando este tema sobre todo del amor, ¿no? Y miren que está desde el capítulo 3, ya vi la relación de la hermana que nos manda, estamos desde marzo, ya somos como 4 meses que estamos hablando acerca del amor. Y si Dios no está hablando acerca del amor es porque Dios sabe qué es lo que necesita su iglesia, ¿verdad? La providencia de Dios es así. No, si nos está hablando ya 4 meses acerca del tema del amor es porque Dios sabe que aún nos falta trabajar en ese aspecto, ¿no? Entonces, es como si Juan no estuviera en un remolino, ¿no? Ahí nos tiene, ¿no? Y nos va elevando hasta que nosotros conozcamos verdaderamente qué es el amor de Dios, ¿no? Entonces, la palabra es claro, hermano, la palabra dice que la palabra del Señor es como una espada que atraviesa el corazón, ¿no? Y te hace ver, ¿no? Si en verdad conozco a Dios. Si yo conozco a Dios, esta carta de Juan dice que debo amar a mi prójimo. Y si no lo estoy haciendo en verdad, me debo hacer la pregunta, ¿conozco a Dios? ¿Conozco a Dios? Y si no es así, no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, estoy tan perdido como los que están afuera, ¿no? Entonces debemos decirle, pues Dios, perdóname, ¿no? Porque qué feo se siente, ¿no, hermano? Cuando nosotros tenemos, pues, los que tenemos la bendición de tener a la mamita, a la mamá, que es el ser más querido, ¿no? Después de Dios es el ser más importante en nuestras vidas, pero qué feo se siente cuando tu mamá te dice, ¿no? Hijo, no haces nada por mí, no haces nada por mí. Y uno le dice, no, pero mamita, ¿cómo que no, nada por ti? Si yo te mando tu plata, tu dinero semanalmente o mensualmente, como lo enviemos, yo te yapeo, te plineo, te compro tus medicinas, no te falta nada, ¿cómo puedes decir que yo no hago nada por ti? Y qué feo que tu mamá te diga, no, pero hijito, yo no quiero eso. Yo quiero verte, yo quiero hablar contigo.
No por teléfono, sino en persona. Qué feo que tu mamá te diga así eso. ¿Cuánto más Dios? A veces nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia, eso es todo. No, Dios quiere comunión con nosotros, ¿verdad? Dios, eso quiere Dios. Dios quiere eso. Quiere esa comunión con nosotros. No quiere que nosotros solamente estemos los domingos aquí. Quiere todos los días que estemos con Él. ¿Cuánto más Dios, hermano, ha hecho por nosotros? Dice, ¿no? Si no amas a tu prójimo, tú no me conoces. Vemos a Juan aquí, ¿no? Ya una vida transformada, como le digo, por el amor de Dios. Pero aquí no estamos perdiendo el tiempo, hermano. No tomen en cuenta a esas personas, ¿no? Porque a mí también me lo ha dicho. ¿Qué hace yendo a la iglesia? Perdón, ¿qué hace yendo a la iglesia tan temprano, día domingo? Es el único día que tienes libre en que se arregla tu techo. No, ya está empezando la lluvia, se va a meter el agua por tu techo. Y no es que el techo pues esté como agujereado como ducha, ¿no? Pero te lo dicen ¿para qué? Para que tú no vayas a la iglesia, ¿no? Y te digan que ahí estás perdiendo el tiempo. O también te dicen, estás loco, ¿no? Porque eso le dice dicen que el evangelio es locura para aquellos, ¿no? Y nos dicen, no, estás loco, ¿no? Nosotros no estamos locos, hermano. Había un programa que decía, ¿no? Que veía más antes cuando era joven, había un personaje que le decía al otro, ¿no? Dice que tú y yo estamos locos, Lucas decía, ¿no? Y nosotros no estamos locos, pues, hermano, ¿no? Y si estamos locos, es locos por el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos aquí a Juan, hermanos, que habla del amor de Dios, pero él se incluye, porque él dice, nosotros, ¿no? En esto mostró el amor de Dios para con nosotros. Juan, ¿no? Se pone como depositario del amor de Dios. Y dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fijémonos cómo Juan, cuando quiere hablar de la manifestación del amor de Dios, habla de Jesús. Porque Jesús, hermanos, es la mayor evidencia del amor del Padre hacia nosotros, ¿no? Si nosotros queremos conocer el amor de Dios, tenemos que mirar a Jesús, ¿no? Él es la mayor manifestación de amor del Padre hacia nosotros. Juan, en el capítulo 3, versículo 18, él dice, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Entonces, el amor bíblico, hermanos, no se basa en sentimientos ni en palabras. No se trata solamente en sentir y decir cosas bonitas. No, se trata de hacer algo, el amor bíblico, en favor de la otra persona. Hacer algo que demande esfuerzo, sacrificio, para suplir la necesidad de algún otro hermano, ¿no? Ese es el amor de Dios. Él dice, ¿no? En esto consiste el amor, en que Él envió a su Hijo. Tanto en el versículo 9 como en el versículo 10 aparece esta frase, ¿no? Dios envió a su Hijo. Así que si queremos contemplar la máxima expresión de Dios hacia nosotros, tenemos que mirar a Cristo y entender que Cristo fue un regalo para nosotros, ¿no? El Padre enviando a su único Hijo, ¿no? El Padre enviando a su único Hijo por todos nosotros y el Hijo entregando su vida. Ahí muestra, ¿no?, el verdadero amor, ¿no? Es amor ágape, ¿no? Él se da, ¿no? El Hijo se da por nosotros. Ese es el amor bíblico, ¿no? El amor voluntario, ¿no? Cuando nosotros leemos el versículo 9 y el versículo 10 que dice, ¿no? Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestra hermana Rosario nos decía, ¿no?, que automáticamente nos lleva a ¿qué versículo? Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16 dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, así que Juan a través de estos dos versículos nos revela algunos aspectos del amor de Dios. Nos dice que el amor es de Dios. Nos dice que Dios es amor y nos muestra que Dios
tomó la iniciativa, ¿no?, para amarnos. Dios es el que tomó la iniciativa para amarnos. Por eso dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Meditemos un poquito en esto, hermanos. ¿En qué consiste el amor de Dios? Dice, Dios tomando la iniciativa. Esto es lo que distingue al cristianismo de otras religiones, ¿no? En otras religiones el hombre busca de Dios, o el hombre busca a Dios. En el cristianismo no es así, ¿no? Dios es quien nos busca. Dios nos busca a nosotros, ¿no? Dios buscando al hombre. Es Dios el que toma la iniciativa de venir a rescatar lo que se había perdido, ¿no? Hay un texto conocido en Marcos 10:45, dice, nuestro Señor Jesús hablando, dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Y hay muchos textos que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, él vino a buscar a la oveja perdida, Él vino a buscar aquella moneda perdida, Él vino a buscar al hijo pródigo. Él, hermanos, Él es el que tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque nosotros no lo amábamos al Señor, ninguno de nosotros. El libro de Romanos lo dice bien claro, ¿no? La Biblia dice que nosotros éramos rebeldes, que nosotros ignorábamos a Dios, que los designios de nuestros pensamientos eran contrarios a Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en Efesios, ¿no? No podíamos hacer nada para salvarnos. Y no queríamos y no buscábamos de Dios. Sin embargo, Dios es el que toma la iniciativa, y el hecho que nosotros ahora podamos amar a Dios, ¿no?, es porque Él nos amó primero. Y Él ha puesto su amor en nosotros, ¿no? Dios nos amó, hermanos, cuando nosotros éramos pecadores, como hizo leer también nuestra hermana, ¿no?, en Romanos 5, versículos 8 y 10. Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos inmerecedores de su amor. Ahí nos amó Dios, ¿no?, cuando éramos así. En esto consiste el amor, en que no es que nosotros los hayamos amado primero, sino que Él, Dios fue el que nos amó primero, ¿no? Y hoy puedo amarlo porque Él me amó, porque Él me perdonó, porque Él me limpió. Él no me ama, hermanos, porque tal vez yo pueda estar aquí adelante por la gracia de Dios. Él no los ama a ustedes porque vienen temprano a la escuela bíblica, ya están más temprano para el culto central. Él no los ama porque ustedes puedan ayudar a alguien. No, hermanos. No hubo nada en nosotros que provocar el amor de Dios, nada, nada. Él es el que tomó la iniciativa y Él nos amó. No merecíamos ser amados, pero ese amor nos conquistó, ¿no? Ese amor nos conquistó, como dice en Cantares. Hay un versículo que dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Yo no lo entendía, ¿no? Así que lo busqué en otra versión que se podía entender mejor y encontré en Reina Valera contemporánea, dice así, ¿no? Me condujo a la sala del banquete y me cubrió con la bandera de su amor, ¿no? Eso hizo Dios por nosotros, ¿no? Nos cubrió con la bandera de su amor. Nos conquistó, pero no usó la violencia, ¿no? No usó las armas, simplemente el amor suyo no merecido por nosotros, ¿no? Entonces, cuando comprender, hermanos, a través de la fe, cómo Cristo se entregó por nosotros, entendemos lo que es el amor. Entendemos cómo Dios nos amó y entendemos cuál es la diferencia abismal que existe entre el amor de Dios y el amor que predica el mundo, ¿no? El amor que predica el mundo es ese amor egoísta, ¿no? Ese amor egoísta, ese es el amor que predica el mundo, pero el amor de Dios es un amor sacrificial, ¿no?, que todo lo da y todo lo dio por nosotros, ¿no? Él es el que tomó la iniciativa de amarnos, ¿no? Y lo demostró. Sí, lo demostró, ¿no?, enviando a su Hijo. ¿Y para qué? Dice, para que vivamos por Él. ¿Por qué para que vivamos por Él? Pues, hermano, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha dado ahora vida eterna. Y dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? La palabra propiciación ya la hemos visto, ¿no?, cuando hemos estado en el capítulo 2, versículo 2, ahí habla de la propiciación, que también, por cierto, le tocó a nuestra hermana Rosario,
Pero para que volvamos a recordarnos de la propiciación tiene que ver con un sacrificio, ¿no? Para quitar el pecado. Un sacrificio que hizo Cristo, el sacrificio de su propia vida para quitar el pecado de nuestras vidas. Él cargó nuestros pecados y a través de ese sacrificio, ahora cuando nosotros ponemos en Jesús nuestra fe, es que nuestros pecados son perdonados, ¿no? Entonces, si bien estos dos pasajes nos hablan del amor, que todo el amor procede de Él, no debemos olvidar que Él es el que toma la iniciativa, ¿no? En amarnos, y lo demostró con actos específicos, ¿no? Enviando a su Hijo. Ahora, en contraparte, también este pasaje habla de nosotros. ¿De quiénes éramos nosotros? Si dice que Él tuvo que enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados, eso quiere decir que nosotros, pues, somos pecadores, ¿no? Estábamos camino a la muerte eterna. Y nuestro amor, como ya dije, es simplemente una respuesta. El mérito es de Dios. Él nos amó y nosotros solamente respondemos. Hagamos un ejercicio, hermanos. Dígale al que está a su lado, sea derecha o izquierda, te amo. Por favor, hermano, dígale, te amo. Te amo, hermano, te amo, hermana. Quien esté a su lado, ¿no? Te amo, hermana, te amo, hermano. A ver, hermanos, ¿cuán fácil nos es decirle te amo, hermano, cuando tengo a mi esposa o a mi esposo a este lado, o a mi hijo o a mi hija a este lado, o tal vez a un hermano o una hermana que me cae bien, ¿no? Que tenemos una afinidad. Pero cuán difícil nos es decir, hermano, te amo, a un hermano que de repente hemos tenido no hace mucho, o aún tenemos, ¿no? Una pequeña ahí rencor, rencilla. Cuán difícil nos es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en nuestra mente, hermanos, tenemos ese concepto de amor que tiene el mundo, ¿no? El amor que decía yo cuando me tocó el versículo 7 y 8, de las clases de amor que hay en el mundo, ¿no? El amor filial, el amor entre amigos, entre amor de padre a hijo, el amor el amor eros, que es entre pareja, no esposo, esposa. Aún tenemos ese concepto de amor, ¿no? Por eso que a veces nos es difícil decirle fácil a un hermano que yo estimo mucho, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa está a mi lado, te amo, y le decimos, ¿no? Con una sonrisa en los labios. Pero si tengo una hermana que no me cae bien, entonces, hermanos, ahí es donde entra el amor ágape. El amor que Cristo dio por nosotros, el amor sacrificial, ese amor que Dios demostró por nosotros al enviar a su Hijo. Porque como ya dije, nosotros no buscábamos de Dios, nosotros no amábamos, nosotros éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Él envió a su Hijo y Él ha puesto su amor, ahora ese amor ágape, en nosotros, ¿no? Entonces, el versículo 11, ahora sí, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta es una relación doble que hay entre el amor y Dios, ¿no? Porque conociendo a Dios, hermanos, ¿no? Conociendo a Dios es que nosotros podemos amar. Y cuando nosotros amamos, conocemos también un poco más a Dios. Porque Juan dice, ¿no? Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo así? Con ese amor ágape, ¿no? Que nos ha mostrado en el versículo 9 y 10. Entonces, si Él nos ha dado la muestra ya en el versículo 9 y 10, ahora en el 11 nos dice, ahora ustedes amen así. ¿Cómo así? Con ese amor ágape. Y dice, debemos, dice, ¿no? Nosotros también amar así, ¿no? Debemos también amarnos unos a otros. Dice debemos. Es una orden que nos da el Señor, no es una sugerencia. Debemos, ¿no? Usa a Juan para darnos una orden. No es una sugerencia, es un imperativo. Debemos amar de la misma forma en que Él nos amó. Si fuimos amados, así necesitamos amarnos unos a otros. Ahora, como le dije, ¿cómo? De la misma manera que Dios te amó, ahora tienes que tú, hermano, hermana, amar, ¿no? Eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar la iniciativa, que tú tienes que dar el primer paso. Hay gente, hermano, que siempre está esperando, ¿no? Y siempre tiene una respuesta así media en son de queja, cuando dice, ¿no?
Yo no visito a ninguno de mis hermanos porque ninguno de mis hermanos me visita, ¿verdad? Dice así, ¿no? O yo no hago nada por ninguno de mis hermanos porque ninguno de ellos hace algo por mí. Esperando siempre que alguien haga algo para yo recién hacer, ¿no? Imagínense que eso hubiera hecho Jesús, ¿no? Si alguien viene y se arrepiente y me sigue, yo me entrego. Imagínense que nadie, pues hermano, todavía estuviéramos camino al infierno. Pero Jesús no dijo eso, ¿verdad? Él se entregó a pesar que nosotros no lo buscábamos, no lo queríamos, éramos enemigos de Él, ¿no? Y nosotros, hermanos, muchas veces esperamos que las demás personas hagan con nosotros para nosotros recién responder, ¿no? Y el ejemplo más práctico es en el matrimonio, ¿no? Yo no hago esto porque ella no hace eso. El día que haga algo ella por mí, yo lo hago. Él no me ha regalado nada por el Día de la Madre, así que en el Día del Padre yo tampoco le he dado nada. Así somos, ¿no? Yo tampoco le he dado nada. Ella no me ha dado nada, entonces yo tampoco le regalo nada. Somos así, ¿no? Hemos esperado que algo hagan por mí y yo recién voy a hacer, ¿no? Y eso no es el principio bíblico, hermanos. El principio bíblico es tomar la iniciativa en amar lo que no merece ser amado. Si nosotros amamos a un hermano o a una hermana porque es de bendición para nosotros, si amamos a una persona porque esa persona me trata bien, me ha ayudado en muchas necesidades que he tenido, y yo lo hago también, qué bueno, hay que ser agradecidos, ¿no? Tenemos que ser agradecidos, eso está bien, hermanos. Pero el tema aquí no es que estés ayudando a los que te ayudan. El principio bíblico no es solamente amar a los que te aman, sino también amar a los que no te aman. Hacer el bien a los que te hacen mal, bendecir a los que te insultan, orar por los que te maldicen. Ese es el desafío. Ese es el desafío, hermano. Ese es el amor bíblico. Nos damos cuenta, ¿no? Cuánta distancia hay, ¿no?, entre el amor del mundo y el amor de Dios, ¿no? Que amar, Dios nos muestra que Él amó aún sin nosotros merecerlo, ¿no? Porque Dios, hermanos, nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces, cuando yo comienzo a amar de esta misma manera a una persona o a un hermano, porque, hermanos, hay hermanos, ¿no?, que en sí es difícil quererlos, ¿no?, porque tienen una manera de ser que, ¿quién no va a amar a un hermano, ¿no? Pero hay otros hermanitos, pues, hermanas, que tenemos que decirle a Dios: Señor, dame la paciencia de Job, porque esta hermanita nos saca de quicio, ¿verdad? Hay de todo, ¿no? Hay hermanas a que tú puedes amar mucho, ¿no?, porque se deja, ¿no? Se deja querer. Tiene como un ángel que le llaman, pero hay otras hermanitas, pues, que son bien especiales, ¿no? Entonces, pero Dios nos manda a amar a todos, ¿verdad? No solamente a las que te caen bien, sino también a las que no. Ese es el reto, pues, hermano. Ese es el reto. Pero ten en cuenta, tenemos que tener en cuenta que Dios se entregó por ti y por mí cuando nosotros éramos iguales, éramos pecadores, ¿no? A veces nos cuesta amar a alguien que nos ha fallado, que nos ha desilusionado, pero ¿cuántas veces nosotros, antes de conocer a Dios, hemos pecado infinidad de veces contra Él? Y aún así, el Señor nos ha amado, ¿no? Y se ha entregado por nosotros, y ha entregado lo más preciado por nosotros, que es su Hijo. Entonces, ahora, ¿quiénes somos nosotros para luego no amar a esa hermanita? Porque, bueno, de repente es bien especial, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Ahora, no lo hagamos, porque, bueno, en la iglesia están enseñando que tenemos que amar a todos, así sea la hermanita, así. No, porque ese no es el sentido, hermano. No debemos amar por obligación. Ese no debe ser la motivación. La motivación debe ser es que ver a las hermanas o a los hermanos con ojos de gracia, ¿no? A esa persona que me hizo mal, le voy a pagar con bien. ¿Por qué? Porque esa es la manera, de la forma como Dios nos trató a nosotros, ¿no? Y yo debo amar entonces de la misma forma que Dios me ama a mí, ¿no? Debo ser impulsado por ese amor de Dios que ha puesto en mí para amar a mis hermanos, ¿no? Cuando yo amo, aprendo más a conocer a Dios, ¿no? O sea, si Dios ha puesto ese amor ágape en nosotros, hermanos, nosotros no seamos un poco tramposos en dar un amor que Dios nos ha dado. Recuerden,
El otro día estaba viendo el noticiero, una persona llega a comprar una tienda, ¿no? Y le da un billete de 100 soles, le paga con un billete de 100 soles, ¿no? Y la persona que recibe el dinero baja y le dice, no tengo sencillo, y le devuelve, pero otro billete. Y si no es por la cámara, no se dan cuenta del cambiazo. A veces Dios ha puesto amor ágape en nosotros, pero ¿qué clase de amor estamos dando nosotros? ¿Qué clase de amor estamos? ¿El mismo amor ágape que Dios ha puesto en nosotros o otro tipo de amor? Y si es otro tipo de amor, hermanos, entonces ahí está el problema por el cual nosotros no podemos amar a nuestros hermanos. Porque si no damos un amor ágape, el amor que ha puesto Dios en nosotros, y queremos amar, queremos dar un amor filial, un amor que practique el mundo, pues es imposible, pues, hermanos. Es imposible. Y hay un texto que grafica esto, hermanos, ¿no? Vayamos a Lucas capítulo 6, versículos del 37 al 26. Sí, Lucas capítulo 6, del versículo 27 al 36. ¿No? Aquí el texto dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro, ¿no? Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. ¿Lo tienen? Vamos a leerlos, ¿no? Miren, dice, pero vosotros, los que sois, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia y el amor, hermano, están relacionados, ¿no? Dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué dice? Misericordiosos como nuestro Padre. Como nuestro Padre es misericordioso, así tenemos que ser nosotros. Y tenemos que amarnos unos a otros, como nuestro Padre nos ha amado. Ahora, la regla del cristiano debe ser distinguirnos de los demás, ¿no? De los demás que son pecadores. Pero no solamente por el hecho de distinguirnos, sino porque es nuestra naturaleza, ¿no? Dice, el texto dice, ¿no? Si los pecadores aman a quienes los aman, ¿qué mérito tenemos? Si nosotros hacemos lo mismo, conociendo a Dios. Si los pecadores también aman a los demás, ¿qué mérito tenemos nosotros en hacer lo mismo, conociendo a Dios? Si prestamos de quienes esperamos recibir, si ayudamos a quienes sabemos que el día de mañana nos va a devolver el favor, como ese dicho que dice, ¿no? Favor con favor se paga. Si ayudamos y hacemos bien a aquellos que nos hicieron bien, ¿no? Nos devuelven el favor. Eso también lo hacen los pecadores. ¿Qué de mérito tendríamos en eso? ¿No? Pero nosotros, que hemos recibido el amor de Dios inmerecido, tendríamos que ser algo más, ¿no? Hacer algo más. Tendríamos que distinguirnos de los pecadores. Por eso el versículo 35 dice, ¿no? Que hemos leído, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. En este contexto está hablando de imitar a Dios, ¿no? Seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno con los ingratos y malos. Así es nuestro Dios, hermano, bueno, misericordioso, ¿no? Y Él muestra esta clase de amor. Ahora, ¿cómo estamos amando nosotros, hermano? Esa sería una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos amando? Meditemos un poquito en esto, ¿no?
Esta semana, hermanos, dejémonos una tarea de mostrarle amor a alguien. Un acto de amor desinteresado, abnegado, sacrificial. Para hacer, hermanos, que este mensaje no solamente sea teórico, sino que sea práctico, ¿no? Ponerlo por obra. Ayudar a alguien, pero ayudar a alguien que sabemos que después no lo va a poder hacer, porque es fácil es ayudar sabiendo que de repente después él me va a ayudar. No, ayudar a alguien que sabemos que no lo va a poder hacer. Mostrar el amor de Dios. Quizá de ello, hermanos, te demande esfuerzo, tiempo, dinero. De repente tienes que desprender de algo, ¿no? Busca a alguien que Dios ponga en tu camino, ¿no? Y haz las cosas que Dios ponga en tu corazón. Empecemos a dar pasos concretos que manifiesten ese amor que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Que podamos decir, en esto consiste el amor de Dios. Así Dios me amó y así yo voy a amar, ese amor ágape. Y que Dios también pueda decir de nosotros, de esta forma yo te amé, no esperando recibir nada a cambio, no amando para que nos amen, sino amando porque ya hemos sido amados. Hagámoslo, hermanos. Demostremos ese amor a nuestros hermanos, porque más adelante, versículo 20, que va a decir, ¿cómo podemos decir que amamos a un hermano que vemos y decir que amamos a Dios que no vemos, ¿no? Amemos a nuestro hermano que está a nuestro lado, que lo podemos ver sus necesidades, ¿no? Podemos ver tal vez las circunstancias que él está pasando. Y nosotros, hermanos, poder volcar ese amor, ese mismo amor que Dios ha puesto o que Dios ha volcado hacia nosotros sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, hermano. Ese es un amor de parte de Dios, un amor desinteresado, un amor sacrificial. Ese es el amor que Dios tuvo por nosotros, ese es el amor que ha puesto Dios en nosotros y ese es el amor que nosotros debemos mostrar al mundo. Ahora, no solamente a mi hermano. Claro, la palabra es para mi hermano. Acá Juan le está hablando a la iglesia, ¿no? Cierto. Pero también a los que no son nuestros hermanos, ¿no? Porque ese es un testimonio de la iglesia, ¿no? Amar tal vez a mi vecina, a mi vecino, ¿no? Que a veces que no nos llevamos bien, ¿no? Porque hay muchos vecinos que entre vecinos no se llevan bien. A ellos también, amarlos. Porque yo no voy a esperar pues que mi vecina venga y me ame a mí, ¿no? Porque eso nunca va a suceder, porque en primer lugar no conoce de Dios, pero yo sí conozco de Dios, y entonces yo ¿qué tengo que hacer? Diferente a ella o a él, ¿no? Diferente, totalmente diferente, porque el amor de Dios está en mí, ¿no? Entonces tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del otro, ¿no? Tiene que haber diferencia, hermano. Nosotros como hijos de Dios, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Que esta semana, ¿no? Podamos ponernos esa meta o ese reto, no se podría decir, de hacer algo por alguien, ¿no? Pero como les digo, no ayudando a alguien que sé que después me va a poder ayudar, porque ese sería un amor interesado, ¿no? No, yo te ayudo porque yo sé que tú después me vas a poder ayudar. No, ayudar a alguien que sabemos que no lo va a poder hacer, que no lo va a poder hacer, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor por esta porción. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu amor derramado en cada uno de nosotros, Señor. Ese amor ágape, ese amor desinteresado, Señor. Ahora nos toca a nosotros mostrar ese amor voluntario,
ese amor que tú diste, Señor, sin esperar nada a cambio, como tú lo hiciste con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si he estado actuando egoístamente, buscando mi propio beneficio, mi propia comodidad. He buscado, Señor, ser el receptor del amor de mis hermanos y yo no he estado dando nada, Señor. Perdónanos, Señor, perdóname. Señor, guíame a mostrar el amor a mis hermanos, pero también a mis enemigos. Ayúdame a tomar la iniciativa. Te ruego que trabajes en nuestros corazones y en nuestra voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido compartir tu hermosa palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos.